Mientras mis primos celebraban sus millones en el funeral de mi abuelo, yo estaba allí de pie, sosteniendo un sobre arrugado con un solo boleto de avión en su interior. Todos se rieron de mí ese día. 6 meses después me suplicaban perdón. Me llamo Nicolás Valdez y estoy a punto de contarte cómo el peor día de mi vida se convirtió en el comienzo de todo lo que nunca supe que necesitaba. Pero primero, déjame presentarte a los jugadores en esta partida que mi abuelo orquestó desde más allá de la tumba. Allí estaba Pablo, mi primo mayor, con su traje Armani de $5.000, ya ensayando su discurso de director ejecutivo para los empleados de la empresa. Mariana, su hermana, apenas disimulaba su excitación detrás de sus gafas de sol de diseño, probablemente planeando qué filtro de Instagram capturaría mejor su nuevo yate. Sus padres, Víctor y Beatriz, se paraban como buitres que al fin habían encontrado su banquete. La mano de mi tío ya se extendía hacia los papeles que sostenía el abogado. Y luego estaba yo, el profesor de historia de secundaria que había conducido 3 horas en un Honda Civic, que necesitaba frenos nuevos solo para despedirme de la única persona en esta familia que realmente me vio. El abuelo Rolando construyó un imperio de la nada. Transformó un solo barco pesquero en Valdez Transportes Marítimos, y todos querían su pedazo del reino. Todos menos yo. Yo solo quería 5 minutos más para jugar ajedrez con el viejo que me enseñó que los movimientos más poderosos son los que nadie ve venir. Ese funeral no fue solo para decir adiós a Rolando Valdez. Fue el día en que aprendí que a veces el regalo más pequeño lleva el secreto más grande, y que a veces las personas que se ríen de ti están paradas sobre un terreno que está a punto de desmoronarse bajo sus pies. Mi alarma sonaba a las 5:30 de la mañana todos los días laborables, tal como lo había hecho durante los últimos 6 años desde que empecé a enseñar en la escuela secundaria Lincoln en Monterrey. El techo de mi apartamento de una habitación tenía la misma mancha de agua que había estado mirando durante 3 años, con forma de estado de Texas si entrecerrabas los ojos lo suficiente. El perro de mi vecino ya ladraba puntual, y podía oír a la señora Chen empezando sus ejercicios matutinos a través de las paredes delgadas como papel. Esta era mi vida, predecible, modesta y completamente diferente del mundo en el que crecí. Ser un Valdez significaba algo en ciertos círculos: clubes náuticos, escuelas privadas, casas de verano y portafolios de acciones. Pero para mí significaba elegir entre pagar el alquiler y arreglar la transmisión de mi auto, porque había renunciado a todo eso para enseñar a adolescentes sobre la independencia y la Gran Depresión. Mi padre, Diego, entendió esa elección. Fue el único que lo hizo. Papá murió cuando yo tenía 15 años, de un infarto en su escritorio mientras revisaba contratos para la división de mi tío Víctor en la empresa del abuelo. Había pasado toda su vida siendo el responsable, el confiable, el que nunca se quejaba cuando Víctor se llevaba el crédito por sus ideas. Lo último que me dijo fue: Nicolás, no dejes que te conviertan en algo que no eres. Tu abuelo me hizo eso a mí, y mira dónde estoy. 3 horas después se había ido. Mi madre, Graciela, recogió los pedazos después de eso. Era enfermera en el Hospital General de Monterrey, trabajando turnos de 12 horas para mantenernos a flote después de enterarnos de que papá había cedido la mayoría de sus acciones en la empresa para cubrir unas malas inversiones de Víctor. Ese era papá, siempre limpiando los desastres de los demás, siempre creyendo que la familia significaba sacrificio. Mamá nunca dijo una palabra amarga al respecto, pero vi cómo miró a Víctor en el funeral de papá y entendí que a veces la ira más profunda no necesita palabras. El abuelo Rolando era un misterio envuelto en un traje de 3 piezas. Construyó Valdez Transportes Marítimos a partir de un solo barco que compró con su pago de baja de la Marina después de la Segunda Guerra Mundial. Para cuando nací, poseía una flota de barcos de carga, almacenes en 12 ciudades y suficiente dinero para comprar lo que quisiera. Pero esto es lo que hay que saber sobre mi abuelo. No creía en dar, creía en ganar. Cada tarjeta de cumpleaños venía con un billete de $20 y una nota que decía: haz que valga más. Cada regalo de Navidad era algo práctico, como libros sobre negocios o certificados para cursos en línea de contabilidad. La única vez que el abuelo Rolando pareció genuinamente interesado en mí fue durante nuestras partidas de ajedrez los domingos. Empezó cuando yo tenía 10 años, justo después de ganar el torneo de ajedrez de mi escuela. Apareció en nuestro apartamento un domingo por la mañana, armó el tablero y dijo:
Muéstrame lo que tienes. Perdí en 12 movimientos, pero volvió el siguiente domingo y el siguiente, y eventualmente esas partidas se convirtieron en lo único constante entre nosotros. Juegas como tu padre, me dijo una vez, demasiado preocupado por proteger tus piezas, no lo suficiente por ganar la partida. Tal vez no quieras sacrificar todo solo para ganar, respondí. Él sonrió de verdad por primera vez. Tal vez por eso eres el único que aún me interesa, Nicolás. Pablo y Mariana nunca entendieron esas partidas de ajedrez. Pablo estaba demasiado ocupado siguiendo al abuelo en la oficina, aprendiendo sobre márgenes de ganancia y refugios fiscales. Había obtenido su MBA en una prestigiosa universidad y nunca dejaba que nadie lo olvidara. Cada cena familiar se convertía en su charla personal sobre optimización de mercados y adquisiciones estratégicas. Hablaba en jerga y diapositivas, convirtiendo cada conversación en una presentación de negocios. Mariana tomó un enfoque diferente. Se convirtió en una marca, documentando su vida como la heredera del transporte marítimo en redes sociales. 200.000 seguidores la veían posar en varios barcos con varios atuendos de diseño en varios puertos europeos. Lo llamaba construir su plataforma, pero en realidad solo gastaba el dinero del abuelo mientras esperaba más. Su mayor logro era tener la marca de verificación azul en Instagram y salir con un banquero suizo que poseía un viñedo. Víctor y Beatriz, los padres de Pablo y Mariana, eran la pareja de poder definitiva, pero de la forma más vacía posible. Víctor había ascendido a director financiero de Valdez Transportes Marítimos, aunque la mayor parte del trabajo real lo hacía su asistente. Beatriz pasaba su tiempo en galas de caridad, no porque le importaran las causas, sino porque le gustaba ver su foto en las páginas sociales. Vivían en una casa tan grande que necesitaban un sistema de intercomunicador para hablarse, y luego estaba yo, enseñando a 43 adolescentes sobre la Constitución, calificando ensayos en una mesa de cocina que compré en una venta de garaje y sintiéndome más realizado de lo que ellos podían imaginar. Esa era mi vida antes del funeral, antes del sobre, antes de que todo cambiara. Pensaba que sabía quién era y de dónde venía. Resulta que estaba mirando las piezas equivocadas en el tablero todo el tiempo. El Club Campestre de Monterrey nunca se había sentido más asfixiante que esa tarde de octubre. El abuelo Rolando había pedido específicamente que su testamento se leyera allí, en la misma sala panelada de roble donde había negociado sus mayores acuerdos sobre brandy y cigarros. La mesa de caoba reflejaba nuestras caras como un espejo oscuro y vi a Pablo ajustando su Rolex por tercera vez en 5 minutos. Acabábamos de llegar del cementerio, donde la lluvia otoñal había convertido el entierro en un lodazal que Beatriz criticó durante todo el trayecto. Antes de comenzar, dijo el señor Herrera, el abogado de la familia, ajustando sus gafas de armazón delgado y aclarando la garganta. Quiero que sepan que Rolando fue muy específico con estos arreglos. Revisó este testamento una semana antes de su fallecimiento. Víctor se inclinó hacia adelante con los puños ya formados por la anticipación. Entendemos, Herrera. Rolando discutió el plan de sucesión conmigo extensamente. Eso era una mentira, y todos lo sabían. El abuelo nunca hablaba de negocios fuera de la oficina, y ciertamente nunca prometía nada a nadie. Pero Víctor le había dicho a cualquiera que escuchara que asumiría como director ejecutivo, que Pablo sería su mano derecha y que el legado familiar estaba asegurado. Procedamos entonces. Herrera abrió la carpeta encuadernada en cuero. A mi hijo mayor, Víctor Valdez, y su esposa Beatriz, les dejo la finca en la Riviera Maya y la cartera de inversiones contenida en la cuenta que termina en 471. Beatriz agarró el brazo de Víctor, su brazalete de diamantes captando la luz. La casa en la Riviera. Oh, Víctor, sí recordó cuánto la amamos. A mi nieto Pablo Valdez, continuó Herrera, les dejo Valdez Transportes Marítimos y todos sus activos operativos, con la condición de que mantenga los niveles actuales de empleo por al menos un año. Pablo se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. Lo sabía, abuelo. No te defraudaré. Ya sacaba su teléfono, probablemente para actualizar su perfil en LinkedIn a director ejecutivo. A mi nieta Mariana Valdez
Les dejo el penthouse en la Ciudad de México con vista al Parque Central y el yate Serenidad, actualmente amarrado en Acapulco. Mariana soltó un chillido que podría haber roto cristal. ¿El penthouse? Dios mío, ¿sabes cuánto vale? ¿Y el yate? Mis seguidores van a enloquecer. El señor Herrera se volvió hacia mí y vi algo en sus ojos que parecía casi lástima. Y a mi nieto Nicolás Valdez, les dejo esto. Sacó un pequeño sobre blanco, desgastado en las esquinas, con mi nombre escrito en la letra temblorosa del abuelo. La habitación quedó en silencio por exactamente 2 segundos antes de que Pablo empezara a reír. ¿En serio?, dijo Pablo con la voz quebrada por la diversión. ¿Eso es todo? Un sobre. Lo tomé con manos firmes, aunque mi corazón latía con fuerza. El papel se sentía delgado, insignificante. Dentro había un solo boleto de avión. Roma, de ida, saliendo en 48 horas. Déjame adivinar. Pablo me arrebató el boleto antes de que pudiera detenerlo. Un boleto en turista. Oh, esto es genial. El profesor se lleva unas vacaciones. Mariana ya grababa con su teléfono. Esto es realmente hilarante. Nicolás, tu cara en este momento. No te preocupes. Tal vez te dejo algunas millas de viajero frecuente también. Víctor se levantó, enderezando su corbata con la autoridad de alguien que acababa de ganar todo. Rolando siempre dijo que te faltaba el instinto asesino para los negocios, Nicolás. Al menos te dio algo lindo. Roma es preciosa en esta época del año. Probablemente es su forma de decir adiós, añadió Beatriz, con la voz goteando falsa simpatía. Un viajecito para ayudarte a procesar todo. Qué considerado. Mi madre, que había estado en silencio en la esquina, finalmente habló. ¿Eso es todo, señor Herrera? Eso concluye la distribución de activos, respondió Herrera cerrando la carpeta. Hay una carta personal para Nicolás que debe abrirse solo al llegar a Roma. ¿Una carta? Pablo estaba prácticamente aullando ahora. ¿Qué va a decir? Lo siento por ser pobre. Disfruta la pizza. Pablo, basta, dijo Víctor, aunque sonreía. Nicolás eligió su camino. Quería ser profesor y Rolando lo respetó lo suficiente como para darle un regalo de despedida. Todos deberíamos estar agradecidos por lo que recibimos. Miré el boleto de nuevo. 15 de octubre, 3 de la tarde, llegada en vuelo de Alitalia 61. ¿Por qué tan específico? ¿Por qué Roma? El abuelo nunca había mencionado Italia en todos nuestros años de partidas de ajedrez. Hablaba de Shanghái, Londres, Hamburgo, pero nunca de Roma. Bueno, me levanté deslizando el boleto de vuelta en el sobre. Supongo que mejor empaco. ¿Vas a ir de verdad? Mariana parecía genuinamente sorprendida. ¿Vas a usar tus días de enfermedad para un viaje aleatorio a Roma? Mi abuelo me dio un boleto, dije, mirando a cada uno a los ojos por turno. Lo mínimo que puedo hacer es usarlo. Víctor sacudió la cabeza. Tonto sentimental, igual que tu padre. Diego nunca entendió que las emociones no tienen lugar en los negocios. Ahí supe que definitivamente subiría a ese avión, porque Víctor se equivocaba sobre mi padre, se equivocaba sobre mí, y tal vez, solo tal vez, se equivocaba sobre lo que el abuelo realmente me había dejado. El boleto no pesaba nada en mi bolsillo, pero de alguna forma se sentía más pesado que todos los millones que acababan de heredar. Mientras salía de ese club campestre, con sus risas siguiéndome hasta el estacionamiento, recordé las últimas palabras del abuelo durante nuestra partida final de ajedrez. Los mejores movimientos, Nicolás, son los que tu oponente nunca ve venir. La lluvia había parado, y por primera vez ese día, el sol atravesó las nubes. Esa noche me senté en la mesa de mi cocina mirando el boleto de avión, mientras mi laptop mostraba el saldo de mi cuenta bancaria. $1.847.23. Mi alquiler vencía en 5 días. Mi auto necesitaba pastillas de freno nuevas. Tenía 43 ensayos sobre la guerra civil para calificar. Cada parte lógica de mi cerebro gritaba que volar a Roma era una locura. Pero no podía dejar de pensar en la cara del abuelo durante nuestra última partida de ajedrez, solo 2 semanas antes de morir. Había estado diferente ese día, más suave de alguna forma, como si al fin hubiera dejado de actuar un papel que había interpretado por décadas. Nicolás, había dicho, moviendo su caballo en un patrón que no reconocí. ¿Qué sabes sobre la confianza?
Se gana, no se da, respondí. La misma respuesta que nos había inculcado a todos desde niños. No, muchacho, la verdadera confianza es saber cuándo seguir sin entender por qué. Tu padre lo sabía. Me confió algo una vez, algo precioso, y le fallé. Pero tú, Nicolás, eres diferente. No quieres nada de mí. Nunca lo he querido, abuelo. Lo sé. Por eso, cuando llegue el momento, me confiarás, incluso cuando todos los demás piensen que eres un tonto. Ahora, sosteniendo ese boleto, sus palabras se sentían menos como un recuerdo y más como un mensaje. Tomé mi teléfono y llamé a mi madre. Voy a ir, dije tan pronto como contestó. Sabía que lo harías, respondió Graciela sin dudar. Tu abuelo me llamó el mes pasado. No dijo mucho, solo que debería apoyar cualquier decisión que tomaras después del funeral. Mamá, esto es una locura. No puedo permitirme faltar al trabajo. Tengo responsabilidades. Nicolás, tu padre me dijo una vez que Rolando no siempre fue el hombre que conocimos. Dijo que había un antes y un después en la vida de su padre, y que nosotros solo conocimos el después. Tal vez esto sea sobre el antes. Pasé la mañana siguiente en la escuela secundaria Lincoln arreglando un profesor sustituto. Mi directora, la doctora Washington, no estaba feliz con la solicitud repentina, pero nunca había tomado un día de enfermedad en 6 años, así que aprobó de mala gana 3 días libres, 3 días para volar a Roma y descubrir qué juego estaba jugando mi abuelo. Señor Valdez, ¿está bien?, me preguntó Jazmín, una de mis estudiantes más brillantes, después de mi última clase. Parece diferente hoy. Solo pensando en la historia, Jazmín. Cómo a veces los momentos más importantes parecen nada cuando ocurren. Empaqué ligero. Una maleta de mano con 2 cambios de ropa y el viejo diario de cuero de mi padre que había llevado desde su funeral. El Uber al aeropuerto internacional de Monterrey me costó $32 que no podía gastar, pero ya estaba comprometido con esta locura. En la puerta de embarque, esperando subir, saqué el sobre de nuevo. Ahí noté algo que había pasado por alto antes. En la esquina, apenas visible, había un número diminuto escrito a lápiz. 1947. El año en que el abuelo tendría 22 años. El año después de dejar la marina. La azafata llamó a mi grupo de embarque y me puse en la fila detrás de una familia discutiendo sobre los asientos. La madre intentaba manejar a 2 niños mientras el padre revisaba su teléfono obsesivamente. Gente normal con problemas normales, no preguntándose por qué su abuelo muerto los había enviado en un viaje misterioso al otro lado del Atlántico. Encontré mi asiento, 32B, el del medio en la parte trasera del avión. Por supuesto, Pablo tenía razón sobre que era en turista. El hombre a mi izquierda ya dormía y roncaba. La mujer a mi derecha había reclamado ambos reposabrazos y veía una película en su iPad sin audífonos. Mientras el avión despegaba, con Monterrey encogiéndose abajo, pensé en Pablo, probablemente ya en la oficina del abuelo, sentado en su silla, sintiéndose como un rey. Mariana seguramente publicaba fotos de atardeceres desde el yate. Víctor y Beatriz probablemente se reunían con asesores financieros sobre su nueva riqueza. Y aquí estaba yo, apretujado en turista, volando hacia un misterio con dinero que no tenía de sobra. Pero algo se sentía correcto. Por primera vez desde que el abuelo murió, sentía que estaba exactamente donde debía estar. La azafata pasó con bebidas. ¿Algo de beber, señor? Solo agua, gracias. Me dio una botella, y mientras la abría, recordé otra lección de ajedrez. El abuelo había sacrificado su reina, la pieza más poderosa, para ganar una partida. Yo había quedado impactado, incapaz de entender por qué renunciaba a tanto. El poder no se trata de lo que tienes, Nicolás, explicó. Se trata de lo que estás dispuesto a perder para ganar algo mejor. La mayoría de la gente no puede ver más allá de la pérdida. Por eso nunca gana de verdad. El avión viró hacia el este, adentrándose en la noche hacia Roma, y lo que sea que el abuelo hubiera escondido allí. Mis primos pensaban que habían ganado todo lo que importaba, pero mientras me acomodaba para el vuelo de 8 horas, tenía la sensación de que el verdadero juego del abuelo apenas comenzaba, y que yo era la única pieza que había posicionado para jugarlo. El capitán anunció nuestra altitud de crucero,
y cerré los ojos, con el diario de mi padre presionado contra el pecho, confiando en el plan de un hombre muerto, aunque no pudiera ver el tablero. Las ruedas tocaron tierra en el aeropuerto Fiumicino de Roma exactamente a las 3:07 de la tarde hora local. Mis piernas estaban acalambradas, mi espalda dolía y apenas había dormido durante el vuelo de 8 horas. Los anuncios en italiano se mezclaban con el inglés mientras rodábamos hacia la puerta y de repente la realidad me golpeó. Estaba en Roma sin reserva de hotel, sin plan y sin idea de qué hacer a continuación. La inmigración fue un borrón de sellos y preguntas. ¿Propósito de la visita?, preguntó el oficial en inglés con acento. Honestamente, no lo sé, respondí, demasiado cansado para mentir. Me miró extraño, pero selló mi pasaporte de todos modos. Bienvenido a Italia. Seguí a la multitud hacia la recogida de equipaje, aunque solo tenía mi maleta de mano. El salón de llegadas era un caos. Familias reuniéndose, choferes sosteniendo carteles para gente de negocios, turistas perdidos. Estaba a punto de dirigirme a la salida cuando lo vi. Un cartel profesional que decía Nicolás Valdez, sostenido por un hombre en un traje negro caro. Mi corazón se detuvo. Me acerqué con cautela. Soy Nicolás Valdez. El rostro del chofer se iluminó con alivio. Señor Valdez, al fin. Por favor, venga rápido. Su inglés era con fuerte acento pero claro. ¿Quién lo envió? Su abuelo lo arregló todo hace meses. Me llamo Lorenzo. Por favor, tenemos un largo trayecto. Tomó mi maleta antes de que pudiera protestar y me llevó afuera a un Mercedes negro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 2 años. El aire de octubre era cálido. Nada como el fresco otoñal de Monterrey. Lorenzo abrió la puerta trasera para mí y me deslicé en asientos de cuero que se sentían como nubes. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras salía del bordillo. La finca Monturi, 1 hora al norte en las colinas Sabinas. No entiendo. Mi abuelo nunca mencionó ninguna finca en Italia. Lorenzo me miró por el espejo retrovisor. El señor Rolando poseía la finca desde hace 45 años. Venía cada septiembre por 1 semana, siempre solo. 45 años. Eso significaba desde 1980, cuando yo tenía 12 años. La matemática no cuadraba. Nada cuadraba. Dejamos atrás el bullicio de Roma, subiendo a colinas cubiertas de olivares y viñedos. El paisaje era casi dolorosamente hermoso, como de una película sobre encontrarse a uno mismo en Italia. Lorenzo conducía con confianza italiana, tomando curvas a velocidades que me hicieron aferrarme al mango de la puerta. ¿Cómo conoció a mi abuelo?, pregunté. Mi padre fue su chofer primero. Cuando papá murió, yo tomé el relevo. 20 años ya. Lo llevaba cuando venía. 20 años de visitas en septiembre que ninguno de nosotros sabía. ¿Qué más había escondido el abuelo? El camino se estrechó, serpenteando por un pequeño pueblo donde ancianos sentados fuera de un café nos veían pasar. Luego Lorenzo giró a un camino privado bordeado de cipreses. Al final, puertas electrónicas se abrieron automáticamente, revelando una villa que me dejó sin aliento. 3 pisos de piedra color miel, terrazas con vista a viñedos infinitos, jardines que parecían de una pintura renacentista. Lorenzo estacionó frente a puertas de madera masivas que debían tener siglos de antigüedad. Antes de que pudiera procesar lo que veía, las puertas se abrieron y emergió una mujer mayor. Era elegante de una forma que no tenía nada que ver con el dinero y todo con la gracia. Su cabello plateado recogido en un moño simple, sus ojos del mismo gris acero que los del abuelo. Caminó hacia mí lentamente, con lágrimas corriendo por su rostro, y supe antes de que Lorenzo dijera las palabras que cambiaron todo. Nicolás, dijo Lorenzo suavemente, conozca a su abuela, Sofía Valdez. El mundo se inclinó. De hecho, me apoyé en el auto para estabilizarme. Eso es imposible. Mi abuela murió antes de que yo naciera. Sofía me alcanzó entonces, tomando mis manos con un agarre sorprendentemente fuerte. Tu abuela estadounidense sí murió, Carolina, pero yo estoy muy viva. Su acento era musical, su inglés perfecto pero formal. Estudió mi rostro como memorizándolo. Tienes sus ojos, susurró. Pero el espíritu gentil de tu padre. Ven adentro, Nicolás.
Hay tanto que contarte. El interior de la villa era elegancia discreta, nada como la mansión ostentosa de Víctor y Beatriz. Sofía me llevó a una sala de estar donde las paredes estaban cubiertas de fotografías. Vi al abuelo, joven y riendo, frente a una pequeña iglesia, una foto de boda. El abuelo y Sofía, ambos apenas en sus 20, radiantes de felicidad. Nos casamos en 1947, dijo Sofía, observándome procesar todo. Rolando había venido a Italia con la Marina, se quedó después de la guerra para ayudar con la reconstrucción. Nos conocimos en un baile en Roma. Era tan guapo, tan lleno de sueños. Empezamos con nada, solo unas pocas hectáreas de viñas que un amigo le vendió por casi nada. Sirvió 2 copas de vino de un decantador de cristal. Esto es de nuestro viñedo. Lo llamamos herencia. El vino era extraordinario, complejo y rico. No entiendo. El abuelo tenía toda una vida aquí. Más que una vida, cariño. Tenía una familia, yo, nuestro hijo Augusto, los nietos que nunca conoció porque eligió América en su lugar. Los dejó. Empezó la guerra de Corea. Rolando sintió el llamado del deber. Se suponía que estaría fuera 6 meses. Su voz no llevaba amargura, solo tristeza. Pero conoció a tu abuela estadounidense durante un permiso. Ella quedó embarazada de Víctor. Un hombre honorable me habría divorciado. Pero Rolando no podía renunciar a ninguna de las 2 vidas, así que las mantuvo separadas, secretas. Mis manos temblaban. Vivió una mentira completa. No, Nicolás, vivió 2 verdades. Nos amó a ambas de formas diferentes. El viñedo creció, se volvió exitoso. Enviaba dinero, visitaba cada año, pero no podía elegir hasta ahora. Caminó a un escritorio antiguo y sacó una carpeta gruesa. Viñedos Valdez Internacional, 47 millones en activos. Todo es tuyo, Nicolás. Fue muy específico. No Víctor, no Pablo, tú. Los documentos que Sofía me entregó eran abrumadores. Escrituras, contratos, estados de cuenta bancarios, todos probando que mi abuelo había construido un imperio completamente separado al otro lado del Atlántico. Pero lo que más me impactó fue el video que reprodujo en una laptop vieja, grabado solo un mes antes de que el abuelo muriera. Su rostro llenó la pantalla, y por primera vez parecía en paz. Nicolás, si estás viendo esto, entonces confiaste en mí lo suficiente para tomar el vuelo. Bien, siempre fuiste el único que entendió que algunas cosas importan más que el dinero. Tus primos obtuvieron lo que siempre quisieron de mí, la apariencia de éxito, pero las apariencias engañan. Valdez Transportes Marítimos ha estado perdiendo dinero por 3 años. Lo oculté en los libros, pero Pablo está a punto de heredar un desastre. El penthouse tiene 3 hipotecas, el yate está arrendado, la finca en la Riviera, el banco posee el 70%. Les di exactamente lo que me mostraron que valoraban. Premios huecos que parecen dorados por fuera. Se inclinó más cerca de la cámara. Pero tú, Nicolás, me visitabas todos los domingos solo para jugar ajedrez. Nunca pediste nada. Nunca maniobraste por posición. Elegiste enseñar por encima del dinero porque querías propósito. Así que te doy lo que nunca pediste. Verdad, familia y sí, riqueza que es real. El viñedo produce 2 millones de botellas al año. La villa ha estado en la familia de Sofía por 300 años. Tu tío Augusto ha estado dirigiendo las operaciones, esperando conocerte. Tus primos Marco y Elena son buenas personas, criadas correctamente. Nada como Pablo y Mariana. Esto es tu herencia real. Una familia que valora el trabajo, tierra que produce algo real y un legado construido en verdad, no en mentiras. Hizo una pausa, con esa mirada aguda familiar regresando a sus ojos. Oh, y Nicolás, tu próximo movimiento es tuyo, pero aquí va mi consejo. Pablo llamará dentro de un mes, suplicando ayuda. Sé más amable con él de lo que él fue contigo. Eso es lo que te hace mejor. Jaque mate, muchacho. La pantalla se oscureció. Sofía apretó mi hombro gentilmente. Hablaba de ti constantemente, dijo. Cada visita, historias sobre su nieto el profesor que eligió el significado por encima del dinero. Pasé 3 semanas en Italia, aprendiendo todo. El tío Augusto se parecía tanto a mi padre que me apretaba el pecho. Dirigía las operaciones del viñedo con eficiencia tranquila, nunca amargado por ser el hijo oculto. Marco y Elena, mis primos italianos,
Me recibieron como a un hermano regresando de la guerra. Me enseñaron sobre el vino, sobre la tierra, sobre el abuelo que conocieron versus el que yo conocí. Era diferente aquí, me dijo Elena una tarde mientras caminábamos por las viñas. Más ligero, trabajaba en los campos con las manos en la tierra, riendo. No el hombre de negocios que conociste. La llamada de Pablo llegó exactamente 23 días después. Estaba de vuelta en Monterrey enseñando mis clases cuando mi teléfono sonó a medianoche. Nicolás, soy Pablo. Necesitamos hablar. Su voz había perdido toda arrogancia. La empresa está en quiebra. Los contadores encontraron todo. Papá perdió la casa. El penthouse de Mariana fue embargado ayer. Todo se fue. Lo siento, Pablo. No, no lo sientes. Y no deberías. Fuimos horribles contigo. Hizo una pausa y lo oí luchando. El abuelo te dejó algo real, ¿verdad? Sí. Bien. Te lo mereces. Fuiste el único que lo amó de verdad en lugar de su dinero. Al día siguiente le hice una oferta a Pablo. Manejar la distribución en México para los vinos herencia. Salario, no propiedad. Aceptó inmediatamente. A Mariana le tomó más tiempo tragarse el orgullo, pero eventualmente cedió. En realidad, es buena en mercadeo cuando vende algo real, en lugar de solo a sí misma. Ahora está comprometida con el hijo de Lorenzo, viviendo en Roma, aprendiendo el negocio desde cero. Víctor y Beatriz se mudaron a un pequeño apartamento en Nuevo León. Víctor encontró trabajo como contador. Beatriz consiguió un empleo en una tienda departamental. No me hablan, pero Pablo dice que en realidad están más felices, obligados a depender el uno del otro en lugar del dinero. Mi madre se mudó a la casa de huéspedes en la propiedad que compré en California con mi primer pago de distribución. Se retiró de la enfermería y pasa sus días pintando. Algo que siempre quiso hacer pero nunca tuvo tiempo. Y yo sigo enseñando, pero solo a medio tiempo ahora. Los veranos los paso en Italia aprendiendo el negocio del vino, conociendo a la familia que nunca supe que existía. Mis estudiantes piensan que es hilarante que su profesor de historia posea un viñedo. Lo uso para enseñarles sobre comercio internacional, agricultura y empresas familiares. La semana pasada estaba en la villa jugando ajedrez con el tío Augusto cuando dijo algo que me dejó helado. ¿Sabes? Tu abuelo siempre decía que el ganador no es quien toma más piezas, sino quien sabe cuáles piezas importan de verdad. Miré el tablero, luego los viñedos por la ventana, luego la foto del abuelo en la pared, joven y esperanzado en 1947. Él ganó, dije. Solo tomó 60 años para que la partida terminara. Augusto sonrió. No, Nicolás, tú ganaste. Solo no sabías que estabas jugando. Ese sobre arrugado del que todos se rieron no era solo un boleto de avión. Era una invitación a descubrir quién era realmente, de dónde venía de verdad y qué importaba en serio. Mi abuelo les dio a mis primos lo que pensaban que querían y me dio a mí lo que no sabía que necesitaba. La última botella de vino que el abuelo produjo personalmente está en mi apartamento en Monterrey, sin abrir. La etiqueta dice Herencia 2024 y debajo, en su letra, para Nicolás, que entendió que la mejor herencia no es lo que te dan, sino lo que te confían para continuar. Todos los domingos sigo jugando ajedrez, a veces con Augusto en Italia, a veces con mis estudiantes en Monterrey, a veces solo, pensando en el viejo que orquestó la partida más larga que he visto. Me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en verdad, familia y el coraje de confiar cuando nada tiene sentido. Resulta que el tablero que todos los demás miraban era solo la distracción. El juego real ocurría en un tablero completamente diferente, en un país diferente, en un idioma diferente, y el abuelo se aseguró de que yo fuera el único que recibiera una invitación para jugar. Si disfrutaste esta historia, dale un like y compártela con alguien que necesite recordar que a veces los regalos más pequeños llevan las sorpresas más grandes. Deja un comentario abajo sobre un momento en que algo aparentemente insignificante cambió tu vida. Y no olvides suscribirte al canal para más historias sobre familias, secretos y las formas inesperadas en que la vida revela quiénes somos realmente.